Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Política de Drogas de el CIDE, Región Centro. Y esta tarde tenemos dos presentaciones muy interesantes. La primera de ellas se llama Participación de mujeres en grupos de delincuencia organizada y sus procesos de acusación. Nos presenta su trabajo la licenciada Sara Velázquez, a quien tengo el gusto de presentar. Entonces, Sara es licenciada en Derecho, graduada con honores por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha trabajado en temas relacionados con violaciones a derechos humanos, militarización y derecho a la información. Actualmente es asistente de investigación del programa de política de drogas del CIDE. Además, es productora del podcast Dosis Sonoras, la serie de episodios narrativos del PPD. Coordina el Inventario Nacional de lo Militarizado y está a cargo de un proyecto para la visualización de enfrentamientos entre civiles y fuerzas armadas, ¿no? Este trabajo lo va a presentar el doctor, colega muy querido del PPD, Edgar Guerra. Entonces, después de que Sara presente, presento a Edgar. Y bueno, Sara, te escuchamos. Tienes 20 minutos. Bienvenida. Y muchas gracias por compartir tu trabajo con el público y con nosotras. Muchas gracias, Angélica. Les comparto pantalla. Y pues, como lo mencionó Angélica, yo voy a hablar acerca de participación de mujeres en grupos de delincuencia organizada y sus procesos de acusación. Antes de hablar de mujeres en específico, creo que es importante hablar de qué es delincuencia organizada, porque justo haciendo este trabajo me di cuenta que hay como es fácil confundir delincuencia organizada y delitos de drogas cuando no son necesariamente lo mismo. Delincuencia organizada es la unión de 3 o más personas para cometer algún delito que puede ser súper diverso. Por ejemplo, va desde financiamiento al terrorismo hasta delitos en materia de derechos de autor, delitos ambientales y, por supuesto, delitos contra la salud. Aunque es tan amplio, pues claramente en México la delincuencia organizada se usa para perseguir delitos de drogas o denominados legalmente delitos contra la salud y secuestro. Ahora, las acusaciones de delincuencia organizada implican un régimen de excepción a derechos. La delincuencia organizada es el delito por el que se permite hacer mayores excepciones a derechos. En México, por ejemplo, es el único caso en donde se permite el arraigo, que es que te priven de la libertad hasta un mes en lugares diversos a centros de reclusión. Centros de reclusión especiales en lugares lejanos a tu domicilio. En todos los demás delitos se te tiene que privar de la libertad en el centro de reclusión más cercano a tu domicilio para favorecer la reinserción social, pero en la delincuencia organizada, ¿no? Pareciera que más lejos mejor. Se permite la privación, la prisión preventiva oficiosa, que es la privación de la libertad sin sentencia y sin la valoración previa de un juez. Esta sí se permite en otros delitos. E incluso se permite la incomunicación parcial, ¿no? Aunque está reconocido que la incomunicación es una forma de malos tratos o trato cruel. Ahora, y ya hablando en específico de mujeres, ¿por qué creo que es relevante? Bueno, pues porque en los últimos años la participación de mujeres en grupos de delincuencia organizada, o una de dos, ha ido incrementado o al menos ha ido siendo más visible judicialmente. Si analizamos datos y comparamos de 2017 a 2020, la cantidad de mujeres privadas de la libertad con motivo de delincuencia organizada se duplicó. Tengo datos a partir de 2017 porque es a partir de cuando hay registro. Esto podría deberse a que en general haya más mujeres privadas de la libertad en el fuero federal. ¿Por qué en el fuero federal? Porque la delincuencia organizada es un delito federal. Pero esto no es así. Incluso entre 2018 y 2019 la cantidad de mujeres privadas de la libertad en este fuero se redujo, y aunque en 2020 aumentó, si lo comparamos con 2017, este incremento fue de 4%. Es decir, mientras delincuencia organizada se duplicó,
La cantidad general de mujeres privadas de la libertad en este fuero, solamente un 4%. Esto llegó a tal punto que es la tercera causa más común por la que hay mujeres privadas de la libertad en este fuero. Si lo comparamos con hombres, entre hombres es la sexta, pero en mujeres está entre las primeras tres, después de delitos relacionados con drogas y posesión de armas de fuego y explosivos. Entonces tenemos este posible incremento o mayor visibilidad a nivel judicial, además de que la delincuencia organizada ha sido parte central de las políticas de seguridad y persecución penal desde 2006. Aquí puse unos ejemplos de cómo cada sexenio la delincuencia organizada ha sido parte central. De hecho, cuando se declaró la guerra contra las drogas, el nombre formal era Combate a las Drogas y a la Delincuencia Organizada. A pesar como de esta centralidad, hay poca información y pocos análisis acerca de participación de mujeres en grupos de delincuencia organizada. Por ejemplo, si analizamos los datos, únicamente el censo del Sistema Penitenciario Federal nos da información, y es a partir de 2017, y la encuesta nacional a población privada de la libertad arrojó información acerca de delincuencia organizada hasta 2021. En la de 2016 no se tomaba como una variable, se metía en la gran bolsa de otros delitos. Entonces, por la parte de los datos tenemos poca información. Y por otra parte, análisis acerca de delincuencia organizada y mujeres son más amplios, pero los específicos al caso de México son muy escasos. Estos se pueden complementar con los análisis que hay acerca de mujeres y delitos de drogas o de homicidios violentos a mujeres en el contexto de la guerra contra las drogas, pero igual, si nos metemos a analizar como tal delincuencia organizada y mujeres en México, son muy pocos. Haciendo este análisis, encontré 4 grupos que podemos clasificar. Primero está la perspectiva jurídica, en la que el género no importa, solo se analiza la delincuencia organizada desde esta perspectiva legal. Y la que tome en cuenta el género como un aspecto relevante, identifiqué tres categorías de literatura, que es desde la perspectiva de mujeres como víctimas de estos grupos, perspectiva de mujeres como mujeres que deciden ser parte de estos grupos, y una clasificación mucho más pequeña en la que entra la literatura que señala que es imposible trazar estas fronteras tan claras. Ay, no puedo avanzar. Ya. En la de víctimas, pues normalmente las mujeres y su participación en estos grupos se toma como actoras con poca capacidad de decisión, un nivel bajo dentro de la escala jerárquica del grupo. Dentro de muchos textos se relaciona su participación en estos grupos a causa de hombres, ya sea porque son su pareja o porque tienen miedo de los hombres que forman parte de esta organización. Desde la literatura que considera a estas mujeres como perpetradoras, o a las que yo clasifico así, se señala a las mujeres que forman parte de grupos de delincuencia organizada como personas que pueden delinquir y deciden hacerlo, incluso personas o mujeres que han estado en grupos de delincuencia organizada históricamente, pero hasta ahora han ganado visibilidad. Incluso, por ejemplo, Sayak Valencia señala que estas mujeres, estas figuras de la mujer sicarias son mecanismos de empoderamiento distópico relacionados con procesos de liberación, en donde se presenta una versión muy desobediente de los mandatos de feminidad o de lo femenino. Y ya por último, en la clasificación de la imposibilidad de trazar fronteras, que es a la literatura a la cual yo pretendo aportar, se señala la insostenibilidad de esta división. Para complementar este análisis, recurro a un paper en el que Porter explica la superposición que puede existir entre personas consideradas víctimas y perpetradoras, señalando lo complejo que fue el proceso de hacer como una taxonomía de víctimas y perpetradores en el proceso de reconciliación de Sudáfrica. Bueno, ¿y cómo hago esto? Con los datos de INEGI que ya tengo, pero que ya señalé,
pero mi fuente primaria de información son sentencias judiciales. A partir de agosto de 2020, todas las sentencias judiciales son públicas, esto por un movimiento que organizó sociedad civil y después fue suscrito por las instituciones judiciales, argumentando que las sentencias pues contienen información súper importante para toda la sociedad, excepto las de delincuencia organizada. Es decir, todas las sentencias, menos las de delincuencia organizada, son públicas. A mí me tomó 8 meses y muchos pleitos de transparencia conseguirlas. El Consejo de la Judicatura me había dicho que tenía 1036, pero al final recibí 70 después de 8 meses, o sea, como menos del 10%. La excusa para no darme las sentencias era que eran un asunto de seguridad nacional, y después cuando las recibí me dijeron que me las iban a dar censuradas porque contenían información de seguridad nacional. Aquí como un pequeño paréntesis, sí se puede censurar información, claro, y sobre todo la que pone en riesgo la seguridad, pero esto debe ser muy específico. Y las sentencias que yo recibí, algunas se veían así. O sea, casi 500 páginas de esto, porque además las sentencias son larguísimas. Entonces, esto dificultó muchísimo mi análisis. Por ejemplo, quería analizar uso de sustancias y en el 70% de las ocasiones estaba testado. Entonces, hubo muchas cosas que no pude analizar. De lo que sí pude analizar es el papel o las tareas que desempeñan estas mujeres dentro de los grupos de delincuencia organizada a los que se les acusa de pertenecer. Esto está específicamente en las sentencias de delincuencia organizada porque se te juzga o se les juzga según la tarea y el nivel jerárquico que desempeñan en los grupos. En este análisis de las tareas identifiqué algo que llamo espectro de participación, y en el proceso de reconciliación de Sudáfrica, Borer lo representó de esta manera, que es la figura 3, y es que no hay como un grupo de víctimas y perpetradores, es decir, estos son dos grupos que están fluyendo continuamente y no son como dos círculos perfectos, sino que se fusionan. ¿Cómo argumento esto? Pues a través de las tareas. Identifiqué que hay tareas como súper específicas, por ejemplo, fingir ser novia, o sea, no ser novia, fingirlo. Tareas muy genéricas como desempeñar trabajos de cuidados que pueden ir desde alimentar a personas secuestradas hasta mantener limpia la casa donde está el grupo de delincuencia organizada. Identifiqué, hay varios casos en los que las mujeres desempeñan más de una tarea y justo esos casos creo que evidencian bien este espectro de participación. Aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, una mujer que fue juzgada por realizar trabajos de cuidados y coordinar las guardias de los halcones de la organización. Por un lado, desempeñar estos trabajos de cuidados, como cocinar, limpiar, cuidar, es una tarea que no va con esta visión desobediente de la feminidad, o como lo señala Sayak, con este empoderamiento distópico. Pero por otra parte, organizar las guardias de los halcones es una actividad que implica tanto capacidad de decisión como una posición mucho más privilegiada dentro de la jerarquía de la organización. O otro caso de una mujer juzgada por distribuir sustancias a pequeña escala, que es una de las tareas más riesgosas y de más baja escala, y además que implica un mayor contacto policial, mayor riesgo de ser detenida, pero también realizaba secuestros. Entonces, como que podría entrar tanto en la clasificación de víctima, con poca capacidad de decisión en la organización delincuencial, como el de perpetradora y que realiza secuestros como mecanismo de empoderamiento distópico. Además, hay casos en los que no es claro, por ejemplo, una acusación por borrar videos para un grupo de secuestro y vivió 6 años privada de la libertad por esa acusación. La mujer que estuvo 6 años privada de la libertad por esto entra en la taxonomía de víctima únicamente por borrar videos, o la de perpetradora por eliminar pruebas importantes para investigar secuestros. Y aquí cito a Borer, hasta dónde podemos estirar estos conceptos de víctima y perpetradora sin que pierdan su valor heurístico. Y además, ¿qué sucede con estas mujeres, por ejemplo, que solo se dedican a secuestro y que podrían entrar en esta característica, en esta categoría de perpetradora?
y los factores sociales más amplios. Aquí me basé en un argumento que usaron en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, en el que argumentaban que los hombres, los militares, sí pudieron haber torturado, ejecutado, incendiando casas, pero que al mismo tiempo eran víctimas de esos factores sociales más amplios, por ejemplo, de una sociedad militarizada, de un ingreso a las Fuerzas Armadas a una edad joven, de una adoctrinamiento en el que había amigos y enemigos y no más, y un poco intentando trasladar estos factores sociales. Por ejemplo, el 30% de las mujeres privadas de la libertad manifiestan que antes de ser detenidas tenían un ingreso mensual inferior a los 3,000 pesos, cifra que solo el 14% de las mujeres no recluidas declaran tener, y este 30% aumenta en casos de delincuencia organizada a un 37%. Entonces, ¿dónde inicia y dónde termina la capacidad de negación y la capacidad de decisión en cuanto a la participación de grupos de crimen organizado en un contexto nacional de precariedad y violencia? Y citando a Borer, donde trazamos la delgada línea entre explicación y justificación. También a través de las sentencias identifiqué la manera en que esta etiqueta de perpetradora es útil para la autoridad investigadora como un mecanismo para detener, acusar y posteriormente investigar, ¿no? Cuando idealmente el proceso es investigar, acusar y posteriormente detener. ¿Cómo identifiqué esto? Por las órdenes de aprehensión. A pesar de que la delincuencia organizada, como lo señalé, tiene una centralidad en nuestras políticas de persecución penal, está en todos los planes de seguridad desde 2006, es un delito que se investiga súper poco, al menos en casos que involucran mujeres. Esto se ve reflejado a través de las órdenes de aprehensión. ¿Porque qué involucra una orden de aprehensión? Una orden de aprehensión es un indicador de que una autoridad realizó trabajo previo de investigación, lo argumentó ante un juez y el juez o la jueza consideró que eso era suficiente, una prueba suficientemente con el peso suficiente para privar a alguien de la libertad. Si no hay orden de aprehensión, hay dos supuestos. O una persona fue detenida al momento de cometer un delito, es decir, que la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad por delitos contra la salud o secuestro fueron detenidas o secuestrando o realizando alguna actividad relacionada con drogas, o que la detención fue realizada de manera injustificada y por lo tanto ilegal, y aquí entran todas estas detenciones de actitud sospechosa, que son bastante comunes. Y para evidenciar lo rarísimo que es que haya orden de aprehensión y por lo tanto investigación, aquí puse la modalidad de secuestro por la que se han girado más órdenes de aprehensión. La modalidad de delincuencia organizada por la que se han jurado más órdenes de aprehensión a mujeres es secuestro, y son 4. O sea, de todas las mujeres que están en la cárcel por secuestro y de delincuencia organizada modalidad secuestro, solo 4 tuvieron una orden de aprehensión en su detención. Las sentencias identifiqué que el 79% de los casos no hubo orden de aprehensión y por lo tanto pues no hubo investigación previa. Esta falta de investigación también se ve reflejada en la baja cantidad de acusaciones por delincuencia organizada que se vinculan al proceso. La vinculación de proceso es cuando una persona es detenida y posteriormente es presentada ante un juez o jueza y la autoridad investigadora presenta sus argumentos de por qué hay cierta certeza de que pudo haber cometido el delito. Pero pues recordemos que una de cada 2, según la EMPOL 2021, una de cada 2 personas en este país es torturada durante su proceso de detención. Y en delincuencia organizada este riesgo se exacerba porque se puede duplicar el tiempo de retención antes de presentarse ante el juez, hasta 4 días, y se puede arraigar a la persona, es decir, privarla de la libertad en un lugar diverso a un centro de reclusión, hasta un mes. Entonces, este tiempo para ser vinculado a proceso es enorme, y de todas las todas las personas que son presentadas para acusarlas, únicamente el 11% son vinculadas a proceso. Entonces, no tenemos órdenes de aprehensión que nos indican investigación y tenemos muy pocas vinculaciones que nos indican un grado mínimo de certeza. Entonces, tomando en cuenta lo que señalé, de que la delincuencia organizada es el delito que permite más excepciones a derechos en México,
eso implica más facilidades de investigación para la autoridad. Es decir, es más sencillo investigar secuestro, modalidad de delincuencia organizada por las facilidades que implica que investigar solo secuestro, igual con drogas. Es más fácil investigar delitos contra la salud, modalidad de delincuencia organizada, que solo delitos contra la salud. Entonces, dada la frecuencia con la que se detiene para posteriormente investigar, en lugar de investigar para detener, es posible que las acusaciones de delincuencia organizada sean por sí mismas un mecanismo de investigación. Y aquí entra esta división binaria entre víctima y perpetradora. En este proceso de detener para posteriormente investigar, la figura de la perpetradora se transforma en un mecanismo útil para la autoridad acusadora. Transformar a estas mujeres en perpetradoras que participan en grupos de delincuencia organizada resulta en un método útil para suplir la falta de investigación e intentar sostener la acusación. Para ejemplificar esto, uso dos casos, uno de una mujer detenida en 2008 en Campeche y liberada en 2013. Vivió 5 años privado de la libertad. Se le detuvo por la actitud sospechosa de tener una camioneta con vidrios polarizados. Fue arraigada en este lugar. Lo puse porque, o sea, me parece como que ejemplifica muy bien que al final del arraigo es casi un secuestro. Ella estuvo 1 mes aquí arraigada, obviamente fue torturada y se le construyó una historia en la que era esposa del líder criminal de Campeche. La mayor prueba en su contra eran 3 cuadernos de texto, con texto escrito relativo a grupos de delincuencia organizada. Y a la autoridad judicial le tomó 5 años, estos 5 años que estuvo privada de la libertad, darse cuenta que la mujer no sabía leer ni escribir. Entonces, pues los cuadernos no podían ser de ella. Y al final lo único que había y lo único que la mantuvo 5 años privada de la libertad fue esta historia de ser una perpetradora, esposa de un líder criminal. Otro caso es una mujer que después la nombraron la narcorreina tabasqueña que no conocía el miedo. Una mujer que recibió un impacto de bala en un enfrentamiento y estaba pasando por ahí. La llevaron a un hospital militar, despertó y había ya autoridades civiles acusándola de ser parte de la delincuencia organizada. También fue arraigada, obviamente también fue torturada, y en este proceso se le construyó una historia en la que primero había sido levantada por miembros de la delincuencia organizada, la habían invitado a trabajar para ellos. Posteriormente había ido como ascendiendo en el escalafón de la organización, y había conocido a la líder de la organización criminal, que después la autoridad la intentó torturar para declarar que era ella. Al final se demostró pues, que no era ella, que había sido torturada y fue liberada. También pasó como 6 años en prisión. Pero pues, Perdona, por ejemplo... Perdona, Sara, ya se te acabó el tiempo para que vayas Listo, cerrando. Jesús. Ok, bueno, la cosa, mis 2 ideas con las que cierro es que, o lo que pretendo aportar es esto, ejemplificar este espectro que hay entre las categorías de víctima y perpetradora, así como la diversidad de tareas que pueden desempeñar en estos y cómo estas pueden contradecirse entre estas categorías, y la manera en que esa división binaria puede terminar convirtiéndose en un problema perverso al transformar el papel de las perpetradoras, ya sea a través de las narcorreinas o las esposas de líderes criminales, en herramientas para acusar y mantener privadas de la libertad a mujeres sin ninguna evidencia más que la fabricación de una historia. Y eso es. Gracias. Perfecto, perdón por al final acosarte, ¿no? Excelente presentación, Sara, siempre es un gusto escucharte, ¿no? Disfruto personalmente, es súper relevante, digamos, esta reflexión, ¿no? Que generas en torno a este binarismo víctima y lo complicado que es sostener, digamos, esas dicotomías, sobre todo con sistemas de justicia tan opacos como el que tenemos,
y en el marco como de violencias tan abyectas también, ¿no? Donde las personas em, están involucradas en múltiples, como también Sara, para el PPD y en general para los estudios sobre delincuencia organizada, que abras como esta discusión sobre mujeres, ¿no? Siento que es bastante novedosa. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora voy a presentar al comentador, que es el doctor Edgar Guerra. Edgar es investigador, cátedra CONACYT, adscrito al programa de política de drogas del CIDE. Es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, maestro en sociología política por el Instituto Mora y doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Sus líneas de investigación se encuentran en el campo de la sociología de los grupos armados, de los movimientos sociales y la política de drogas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En la licenciatura de Políticas Públicas del CIDE imparte la materia de métodos cualitativos 1 y 2. Es integrante del Consejo Directivo Colegiado del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadoras de Investigación Cátedras CONACYT, Sintracátedras. Entonces, muchas gracias, Edgar. Tienes 10 minutos para tus comentarios y yo otra vez voy a estarte molestando con el tiempo. Por supuesto, profesora, muchísimas gracias de antemano por la moderación. Bueno, entonces yo primero inicio felicitando a Sara, por supuesto, agradeciéndole primero que haya tenido la confianza de presentar su trabajo de investigación en el marco del seminario del programa de política de drogas. Como sabemos, es uno de los pocos espacios en México para presentar investigaciones que tienen que ver con sustancias ilícitas. Y bueno, pues agradecido de que estés hoy aquí y esperemos que sea una de muchas veces más que tengamos también el placer de escucharte. En lo particular, yo me siento muy honrado, Sara, déjame decirte de que me hayas invitado a participar en el seminario comentando tu trabajo, ¿no? Siempre es un gusto que investigadoras jóvenes se acerquen a un poco más veteranos para comentar sus trabajos, y lo digo jóvenes en el mejor sentido, en el sentido de que finalmente traen propuestas interesantes, novedosas, temas que de pronto la misma inercia de la academia te hace ya no ver. Y en ese sentido me dio muchísimo gusto que me lo solicitaras. Y bueno, también debo de decir que mis propios límites, como tú bien lo haces en tu paper, haces algunos apuntes sobre los limitantes de tu trabajo de investigación. Yo también tengo que decir, tengo algunas limitantes en cuanto a ser comentarista de este trabajo. En primer lugar, él tiene que ver que no soy especialista en el tema de género, aunque sí teóricamente y sobre todo también personalmente soy sensible al tema, y en ese sentido creo que te puedo dar algunos puntos con los que podamos nosotros conversar, ¿no? Y bueno, por supuesto, el tema de las organizaciones criminales es un tema que sí le conozco y me gusta mucho, y bueno, esperemos que mis comentarios también sean útiles. He dividido la presentación, rápidamente lo cuento, en tres partes. La primera, voy a rápidamente hablar sobre la relevancia social de tu investigación. El segundo va a ser una reflexión sobre el tema de fondo, a partir del horizonte, digamos, académico en el cual yo inscribiría tu paper. Y finalmente, una última sección sobre ya cosas concretas de tu investigación, que he dividido también en tres incisos. El inciso A sobre el diseño, ¿no? El inciso B sobre la metodología y el inciso C sobre los hallazgos. Concluyo con algunas propuestas que te pueden ser quizás útiles para más adelante en tu trabajo. Bueno, la primera, que tiene que ver con la relevancia social, bueno, creo que está muy clarísimo. Me gusta mucho la frase de los problemas perversos, y definitivamente, ¿no? El contexto social, político y sobre todo de seguridad pública en el que vivimos, la llamada guerra contra las drogas, etcétera, pues ha generado toda una serie de problemas perversos que definitivamente no hemos logrado desde la academia, al menos, de observar y estudiar de manera total, ¿no? Todavía hay temas emergentes que tienen que tomarse en consideración para seguir investigando sobre el tema. Y ahí es donde inscribimos tu propuesta, ¿no? Desde la política pública me parece muy interesante el tema, ¿no? Justamente para empezar, seguir revirtiendo los procesos de estigmatización, de criminalización de las mujeres,
¿no? Sobre todo acusadas de ahora, como lo vemos, de delitos como de delincuencia organizada. También me parece muy pertinente y relevante socialmente tu trabajo porque de manera, yo diría, adyacente como un tema de fondo, pues está toda la cuestión de la violencia, de la desigualdad estructural y de las violencias hacia las mujeres, ¿no? Eso está de manera muy clara desde el inicio de tu narración. Y bueno, finalmente creo que también es muy importante el trabajo que tú estás presentando desde la perspectiva de derechos humanos, porque como muy bien apuntas, pues los delitos de delincuencia organizada justamente están prácticamente diseñados para violar derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues es un acierto seguir trabajando en este tema. ¿Cuál es el tema de fondo? Y esto lo digo a manera de reflexión, un poco para ti y para quienes se interesen más adelante en el trabajo. Uno de los temas de fondo que yo veo aquí, sin duda alguna, es el del estudio histórico, ¿no? Del crimen organizado, pero sobre todo el estudio histórico del crimen organizado desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista discursivo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del discurso jurídico, como es este caso, ¿no? Nosotros lo sabemos muy bien. Para referirnos al fenómeno que estamos observando, investigando, pues están el universo, el campo semántico, el universo conceptual de los medios de comunicación, ¿no? Y sus categorías como cárteles de drogas, narcotráfico, etcétera. Pero también están los lenguajes propios de las disciplinas académicas, por ejemplo, la criminología, que justamente tiene el concepto de crimen organizado, o el lenguaje jurídico, ¿no? Que descansa en la categoría de delincuencia organizada. Entonces, desde ese campo de trabajo, veo que estás tú ya insertándote y comenzando a excavar para investigar lo que a ti te interesa y que tiene que ver, pues, cómo se van a ir construyendo las categorías, ¿no? Para, desde el sistema jurídico, acusar a estas mujeres, ¿no? Y bueno, digo que es un campo interesante porque pues sin duda alguna hay muchos estudios al respecto donde tratan de hacer esta genealogía, ¿no? De los conceptos como delincuencia organizada, como crimen organizado y pues todas todas esas plexos de poder, ¿no? Institucionales que de una u otra manera van dándole contenido a esas categorías, ¿no? Bueno, entonces tú empiezas tú te colocas en ese universo y es muy interesante ver cómo, al menos en México, pues todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada y crimen organizado, pues es una discusión muy viva, ¿no? Porque justamente pues el fenómeno va evolucionando a lo largo del tiempo. Las exigencias, por ejemplo, de los convenios internacionales van cambiando y esto ha hecho que México también vaya renovando su lenguaje jurídico para atender el tema. La ley de la federal sobre delincuencia organizada pues no es tan antigua, ¿no? Es más o menos reciente, vamos, los últimos 15 años. Y en ese sentido, pues van apareciendo ahí espacios de investigación como el que tú estás aquí presentándonos, en donde vamos a ver muy claramente pues esta distinción o esta distancia que existe entre los lenguajes, ¿no? Y ciertas realidades fenoménicas, como es el caso de las mujeres que están encarceladas y que son de pronto privilegiadamente o dominantemente observadas desde un lenguaje jurídico que además, deja decirte, por lo que intuyo a partir de tu trabajo, se va construyendo en los mismos procesos acusatorios, en esos mismos espacios de los separos o de los jueces, etcétera, ¿no? Tenemos una ley, por supuesto, pero las especificidades de cómo ese lenguaje se va a emplear, cómo ese lenguaje va a categorizar personas, en este caso de que personas mujeres, bueno, pues eso es todavía un espacio en donde van a ocurrir un montón de cosas y tú nos vas a empezar a mostrar esto. Cómo, a pesar de que tenemos un lenguaje, al final del día estas mujeres son etiquetadas por estos plexos lingüísticos, por estas categorías que las van a condenar o absolver a partir de esos criterios, ¿no? Entonces, bueno, me gusta el encuadre, creo que me gusta el horizonte académico desde el cual estás tratando tu tema de investigación. Y bueno, ¿qué tiene que ver, cómo lo abordas tú?
y ahí yo quisiera, como decía al inicio, hablar en tres partes. La primera tiene que ver con el diseño de investigación, ¿no? Que es la que yo voy a abordar. Ahí me gusta la problematización que tú desde el principio haces, aunque yo te diría que quizás valdría la pena problematizar un poco más tu distinción entre guerra contra las drogas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por un lado, la guerra contra las drogas tiene una impronta política muy clara. Y el otro tema de la ley contra la delincuencia organizada, pues es plenamente desde el lenguaje jurídico. No digo que no haya, por supuesto, conexiones, ¿no? No son eventos independientes, pero tú nada más lo comentas así como de entrada y creo que sería muy importante que problematizaras un poco más el tema para dejar muy clara, pues, las relaciones y las diferencias entre estos dos eventos. Y eso creo que además tiene implicaciones en la manera en que vas a abordar tus datos, porque en algún momento nos queda muy claro, al menos a mí me queda claro, o es la percepción que me da, que pues tú estás prácticamente concentrándote en información de los últimos años, ¿no? De 2017 para acá, donde los datos son más abiertos, donde tienes más información, etcétera, y como que se desdibuja un poco lo que ocurre en el 2006. De hecho, en las gráficas que tú presentas, hay algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo estas subidas, ¿no? En los números de mujeres acusadas que ocurren en el 2007, en el 2020 me parece, y que pues tendrían que un poco justamente llevarnos a reflexionar más qué tanto esto está respondiendo a dinámicas propias del sistema de impartición de justicia y qué tanto están respondiendo a dinámicas propias de esto que llamamos la guerra contra las drogas. Digo, en resumen, o sea, me parece muy pertinente, pero creo que nada más tendrías un poco que abordar o problematizar más esa relación. Y además porque, bueno, finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la cuestión de las leyes penales contra drogas, etcétera, pues ha tenido como que digamos, dos maneras de enfocarse, ¿no? Como tú bien sabes, en algún momento, pues todo lo que tenía que ver con la persecución de delitos contra la salud tenían justamente esta impronta que se hacía en nombre de la salud, ¿no? Se trataba de evitar la degeneración de la raza, etcétera. Esos eran como que los fundamentos normativos. A partir de lo que se llama la guerra contra las drogas, pues el tema ha tenido más bien una cuestión de un fundamento de seguridad, ¿no? De tratar de fortalecer, ¿no? El aparato punitivo policial. Entonces, no sé hasta qué punto esto pueda de alguna otra manera problematizarse en tu abordaje y tenerlo ahí muy claro para el lector, ¿no? Creo que está ahí, pues, de hecho de otra manera, pero solamente creo que sería un pertinente un poco reflexionar si lo puedes abordar de una manera un poco más sistematizada o más clara esta digamos, problematización. Luego, ¿qué más? Bueno, sí, en efecto, creo que una de las cuestiones ahí estructurales que subyacen a tu investigación es que no sabemos si en realidad se trata de un incremento en el número de mujeres dentro de la delincuencia organizada o, como lo dices tú, simplemente se ha visibilizado más el fenómeno, ¿no? Pero te decía, bueno, aquí habría que ver exactamente qué ocurre con esos datos, con esos picos en el que hay una crecida en los números, que creo que pueden ser muy relevantes y que creo que a lo mejor te darían otro tipo de ideas sobre exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí. Insisto, no sabemos en realidad si es porque hay un mayor número de mujeres participando o es porque hay una mayor visibilización o es porque cuestiones endógenas al propio sistema de procuración de justicia ha hecho que estas mujeres, que haya más pues mujeres acusadas. Entonces, nuevamente creo que ahí esos datos me los presentas de manera, me parece nada más como que de pasada y creo que serían muy importantes para tu abordaje. Una de las cuestiones que a mí me llama la atención es sobre la distinción que empleas entre víctimas y perpetradoras. Perdóname. Se te acabó el tiempo, solo para que vayas cerrando. Ay, perdóname. Tengo este mal rol de policía del tiempo. Se va. Ya Bueno, sé, de todas pero maneras solo podemos para que vayas cerrando.
Sí, podemos platicarlo. Bueno, una es la distinción entre víctimas y perpetradoras. Es súper relevante para tu análisis. No sé si desde el principio nos pudieses elaborar un poco más allá del autor que citas, pues cuáles son, digamos, el origen teórico de la discusión de esta distinción, ¿no? Me queda claro que va a ser una herramienta fundamental, pero no me queda tan claro cuáles como los orígenes teóricos, ¿no? Que desde la cual estás tomando esta distinción para tu análisis. Bueno, voy a apurar más. Si me regalas, por favor, 4 minutos y termino. En cuanto a tu metodología, estoy de acuerdo. Creo que nos hablas muchísimo sobre la forma en que obtuviste tus datos, ¿no? A través de peticiones de información, y está muy bien, y felicidades por ese trabajo, qué arduo y qué difícil. Pero creo que tendrías que también decirnos un poco más acerca de tu análisis, ¿no? Entiendo que haces un análisis de contenido, entiendo que vas a ir descomponiendo tus sentencias de alguna u otra manera. Ahí también yo te rogaría como lector que nos describieras un poco más cómo son estas sentencias, sobre todo para los que no tenemos idea, como yo, ¿no? ¿Qué es una sentencia? El documento que nos presentas estaba en negro. Entonces, por favor, dinos qué es una sentencia, cómo está configurada, en qué partes tú centraste tu análisis, qué tipo de análisis. Entiendo que es un análisis de contenido y cómo vas generando tus categorías de análisis, ¿no? Y lo demás, bueno, me parece muy pertinente sobre la forma en que tú haces nos relatas cómo conseguiste esa información. Y bueno, entiendo que es un estudio exploratorio. Voy a tratar de resumir la última idea. Entiendo que es un estudio exploratorio y me gusta mucho cómo vas a problematizar esto, de decir, a ver, momento, no es una dicotomía, no son distinciones excluyentes la de víctima y perpetradora. Aquí la evidencia que yo tengo me permite ver que en realidad pues es bastante arriesgado decir esta persona fue víctima y esta persona es perpetradora. Depende del tipo de actividad, depende del tipo de organización, depende del tipo de la propia narración de la víctima, de las personas que están construyendo ese relato, que eso también me parece muy importante, saber quiénes son, con qué criterios están construyendo esa sentencia. Entonces yo estoy completamente de acuerdo en los hallazgos y en la problematización que tú haces de esto. Sin embargo, creo que al menos, si bien no para este trabajo, porque es un trabajo exploratorio donde tú tratas de justamente problematizar, creo que sí, para más adelante, y con esta reflexión termino, quizás tú podrías iniciar otra investigación u otro trabajo en donde tú trates de ver cómo se fueron construyendo esos relatos. Es decir, cómo estas personas que fueron escribiendo esas sentencias o esos expedientes fueron construyendo esos expedientes. Nos queda claro que emplearon y que está ahí muy visiblemente las categorías de víctima y de perpetrador, pero cómo llegaron a ellas, de qué manera fueron elaborando sus relatos. Yo creo que eso sería para una continuación de tu trabajo, pues una línea muy interesante que nos pueda dar como que más elementos para tratar eventualmente de tener muy claro cómo se construyen estos relatos. Gerardo, por ejemplo, hizo una investigación un poco en ese sentido sobre hombres. Y segundo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros en términos de política pública para tratar que las personas, los funcionarios, quienes escriben estas sentencias, pues vayan de una u otra manera teniendo criterios distintos para empezar a escribir de forma quizás distinta, no sé cómo, evidentemente, pero sí al menos criterios distintos para tratar de reflexionar sobre sus propios criterios de escritura y para eventualmente redirigir esos procesos de escritura, pues hacia marcos más acordes con derechos humanos, sobre todo con el andamiaje legal de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Felicidades, Sara, y gracias por la invitación y enhorabuena. Ojalá tengamos próximamente otra investigación tuya aquí en este espacio. Muchas gracias, Edgar. Seguramente que tus comentarios
van a fortalecer muchísimo el trabajo de Sara. Y bueno, totalmente de acuerdo en que este es un inicio y que hay un gran futuro por delante de esta joven investigadora, debo presumir, formada en parte en el PPD, ¿no? Entonces, abro pues el micrófono por si alguna de las personas que estamos aquí participando en este Zoom o quienes están en Facebook o en las redes sociales tienen preguntas para Sara. Sí, Laura, adelante. Y voy apuntando, si quieren, levante la mano o van apuntando en el chat y las voy poniendo en la lista. Sí, gracias. Hola Sara, muchas gracias, muy interesante tu presentación. Yo solamente tengo, no es una pregunta a la presentación, sino es una duda como existencial. Cuando nosotros estábamos haciendo este trabajo de detenciones y estábamos mirando a quienes detenían, nos empezamos a dar cuenta que este rol de la mujer empezó a cambiar, ¿no? Que no, ya no es solamente la persona que lleva drogas a la cárcel o la persona que transporta drogas a Estados Unidos, sino que la mujer fue escalando y escalando y ya se habla como de mujeres que manejan redes financieras enteras del crimen organizado, etcétera. Yo no soy feminista, tal como dijo Edgar, yo no soy experta en estudios de género, pero me llama mucho la atención y digo, no, como que estos roles de género que ya tenemos preestablecidos en la sociedad, como que se están cambiando dentro del crimen organizado y se está viendo a la mujer tal vez de una manera igual a la del hombre, ¿no? Como que esta igualdad de género se está empezando a ver en el crimen organizado, en lo que hacen, ¿no? En las actividades que realizan, en cómo pueden llegar a ser líderes, etcétera, etcétera. Y me gustaría ver esto, ¿qué piensas del tema o si tienes como, si viste algo interesante en este sentido cuando analizaste las sentencias o con la información que viste y qué piensas de esto? Porque en últimas es como que orgullo que la mujer ya llegue a hacer algo más, pero estamos hablando obviamente de crimen organizado, entonces no es como que orgullo que la mujer ya pueda ser sicaria y matar igual a un hombre, porque obviamente no, pero sí hay como una disminución de esta brecha de género que antes sí existía y era tan clara y que yo creo que las autoridades la siguen utilizando. Es decir, yo me acuerdo de ver un caso, creo que fue en el tema de desaparecidos, que decía todos los que desaparecieron, no, en un tema de nexos del paper que estábamos viendo con Angélica, que decía todas las personas que estaban en el anexo eran criminales y por eso las mataron y dijeron, no, había una mujer, no, entonces no todos eran criminales, ¿no? Como que el hecho de que hubiera una mujer, entonces, no, perdón, entonces no. Y yo creo que eso ya no es cierto, yo creo que ya la mujer es capaz de hacer otras cosas y me gustaría saber cómo tu reflexión con respecto a este tema. Gracias. Pues sí, al principio no sabía qué hacer porque de hecho yo también estaba un poco en esta perspectiva de mujeres como víctimas y obviamente pues las organizaciones no están como en lo abstracto, ¿no? Replican género porque al final están aquí. Pero sí identifiqué y es justo lo que intenté evidenciar con el espectro. Por ejemplo, había un caso de una mujer que hacía los trabajos de cuidado, se cocinaba, limpiaba, pero en una parte uno de los coacusados dice que podía desarmar una R-15 con los ojos cerrados. Entonces es como un poco contradictorio y de hecho uno de los textos que encontré decía que pues, seguimos concibiendo esta participación de mujeres como si fuera 1995. No sé si haya cambiado esta participación o la manera en la que nosotros estamos estudiando y nos estamos acercando al tema. Esto también como de el orgullo de que sean como emprendedoras, también yo lo sentí porque no sabía cómo sentirme, pero también creo que solo considerarlas como víctimas de la organización o como las novias eternas de los miembros, pues también, o sea, despolitiza y nos impide justo analizar el fenómeno, o sea, más allá de si son víctimas o si son víctimas porque son víctimas. De hecho, en el texto lo menciono. Un régimen penal que te incomunica, que te aleja de tu comunidad, que te priva de toda posibilidad de reinserción, te hace víctima, aunque seas una secuestradora o bueno, una mujer que cometió secuestro
que podría clasificarse como en esto de la perpetradora. Entonces creo que no tengo una respuesta, pero sí siento que está interesante e importante estarle dando vueltas. Excelente, Sara. Tenemos una última pregunta ya de Dafne. Adelante, Dafne, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, ya me robé la última pregunta. Felicidades, Sara, por tu presentación. Me parece muy interesante y creo que fue un trabajo bastante intenso desde lo que fue la recopilación de la información hasta el análisis. Bueno, en realidad yo me quedé pensando en términos como de política pública. Bueno, lo primero es que sí, o sea, definitivamente estas categorías muestran o reflejan los estereotipos de género que existen sobre las mujeres, ¿no? O sea, víctimas, o sea, son las buenas, las pobrecitas, las que sufren, o son perpetradoras, son las malas, las que no cumplen con las normas, etcétera. Entonces, mi pregunta es si a partir de estas categorías tienen un trato diferenciado en cuanto a procuración de justicia, ¿no? Eso creo que podría ser un análisis interesante que no sé si tú realizaste o pudiste ver en tus sentencias, ¿no? Es decir, si por ejemplo a las mujeres que ven como víctimas se les dan sentencias más cortas, o algún tipo de preferencias, y a las que se ven como perpetradoras se les dan castigos más fuertes, e incluso en comparación, por ejemplo, con los castigos que podrían recibir los hombres. Y otra cosa es, pues, cómo estas categorías son utilizadas por el Estado para los fines del Estado, ¿no? Y entonces estaba pensando que a lo mejor ahí podría ser de utilidad para tu análisis este artículo de Snyder sobre construcción social de poblaciones objetivo, ¿no? Que precisamente dice cómo a partir del Estado se empiezan a construir estas categorías que pueden ser de utilidad, y que algunas de esas personas que forman parte de esas categorías, algunas reciben beneficios y otras no. Y entonces, pues en ese sentido va mi pregunta, ¿no? De si a la categoría de víctimas se les da un trato preferencial en comparación con la de perpetradora, con quien tal vez el trato podría ser más, pues incluso criminalizante, ¿no? Gracias, Dafne. Está súper buena tu pregunta y gracias por la recomendación. Lo voy a buscar. Pues yo lo que identifiqué es que creo que es más grupal, y también, o sea, hay una teoría de la interpretación del derecho que la justicia que te impartan depende de qué desayunó el juez y qué tan de buenas o malas esté. Y yo con las sentencias creo que, o sea, creo que sí. Identifica mucho que las sentencias es según el grupo con el que te detuvieron. Por ejemplo, hubo una mujer que sentenciaron 10 años porque el día del operativo ella estaba limpiando la casa y el juez dijo que sus trabajos de limpieza eran esenciales para desempeñar el trabajo delincuencial. Dije, pues qué chistoso que el trabajo de cuidados no cuenta, pero sí cuenta para cuando te sentencian 10 años. También, por ejemplo, en la tortura identifiqué que es muy similar. Bueno, al menos en mis sentencias, en la EMPOL no la pude identificar tanto porque como son varios delitos se vuelve un monstruo. Pero en las sentencias identifiqué que si torturan a los hombres que te detuvieron, casi seguro, con los que te detuvieron, si detuvieron a una mujer con hombres, casi seguro van a torturar a la mujer. Y que hay otras categorías, por ejemplo, uso de sustancias. Tengo una sentencia en la que dice que como la mujer argumentó no usar sustancias, pues que era una mujer de buenas costumbres y que eso se iba a tomar en cuenta a favor en su sentencia. U otro que menciona en mi texto que dice que el juez ahí argumentó que como eran de determinada organización criminal y esa organización criminal era de personas sin alma, o sea, literalmente puso así, sin alma, pues merecían una sentencia mucho más fuerte, que al final las sentencias pues están medidas por años y se tienen que argumentar. Entonces es complicado castigar así como de forma tan arbitraria. Al final como la pena mínima son 10 años y casi todos terminan con esa pena mínima. Pero pues sí, según yo es como más grupal y también pues depende mucho de quién te esté impartiendo justicia. Bueno, Gracias. excelente. Sara, muchas gracias. Además, nos dejas como con mucha
inquietud para esto que nuestras amigas de X Justicia para las Mujeres y de Intersecta han estado trabajando en esto de la perspectiva de género, ¿no? Justicia con perspectiva de género y qué significa, ¿no? Legislar con perspectiva de género, ¿no? Jonas, ya no tenemos más tiempo, pero seguro nos podemos tomar un café. Bueno, yo no, pero al rato en el CIDE. Pues muchas gracias, Sara, otra vez por tu presentación. Siento que nuevamente es un campo emergente, súper pertinente, ¿no? Justamente para problematizar, digamos que al calor, digamos, de las transformaciones de género, qué pasa con las organizaciones criminales, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las mujeres? Y sobre todo también para pensar estrategias de, entre comillas, no me gusta esa palabra, como de reinserción social, ¿no? De mujeres involucradas en el crimen organizado. Si tendríamos que tener una perspectiva particular para las mujeres o la misma para los hombres. Esto que te decía Edgar de profundizar mucho más en las historias, ¿no? ¿Qué pasó con, qué hace que una mujer se involucre en las organizaciones criminales? Y yo me pregunto qué tan voluntario es esta, entre comillas, decisión, ¿no? O cómo se van tejiendo esas como a veces circunstancias, ¿no? Que te llevan a involucrarte. Muchísimas gracias. Nos llevamos muchas ideas y entonces ahora pasamos a las... no, por favor, démosle un aplauso virtual por esta excelente presentación. Me siento muy honrada otra vez ya. Y ahora entonces damos paso a nuestra segunda sesión del seminario. Debo decir que esta es la última sesión del semestre, ¿no? Entonces es un seminario de lujo. Entonces permítanme, voy a presentar a nuestro querido amigo Jonas. Bueno, el doctor Jonas von Hoffmann es licenciado en Psicología, Sociología y Política por la Universidad de Cambridge. Es maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencia Política, ambos por la Universidad de Oxford. Es actualmente profesor investigador visitante del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Es colaborador del programa de política de drogas. Trabaja en diferentes aspectos de la política de drogas, en específico los procesos y resultados de la regulación del cannabis en América Latina. Ha publicado sobre estos temas en el International Journal of Drug Policy, Addiction y Journal of Politics and Latin American, entre otros journals. Y el día de hoy nos va a presentar como los retos de la regulación, qué pasó con la regulación de la cannabis en Chile. Y va a comentar el doctor Jorge Javier Romero, querido amigo también del PPD. Entonces a Jorge Javier lo presento antes de los comentarios. Y bueno, Jonas, gracias, ¿no? por participar del espacio, por dejarnos escuchar como tus reflexiones sobre el proceso de regulación de la cannabis en Chile, ¿no? Tienes 20 minutos, yo voy a estar molestándote otra vez. Y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias por la introducción, Angélica, a Edgar por la invitación y organizar el seminario, a Jorge Javier por leer y comentar al paper. Déjame compartir la pantalla. ¿Qué pueden ver? ¿Sí la presentación? Sí. Sí, voy a hablar sobre el proceso de regulación de cannabis, un poco histórico, que pasó entre 2014 y 2018, y tratar de explicar por qué fracasó ese proceso de regulación. Primero, con la recién elección de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile, hay mucha esperanza y expectativas que sí se va a regular la cannabis finalmente en Chile. Y yo creo por tres razones. Uno, como miembro del Congreso en 2015, Boric votó en favor de que se regulara la marihuana y en aquel momento dijo que los que están más interesados en mantener la prohibición son los narcotraficantes. Además,
ha sido, antes de su campaña presidencial, abierto sobre su uso de cannabis. Y de hecho, en la campaña presidencial, eso generó una polémica cuando Kast, el candidato conservador, le pedía reiteradamente un test de drogas y Boric lo publicó, lo presentó en una de las debates presidenciales. Y lo tercero, porque hay esperanza que algo pasara durante el mandato de Boric, es que estaba incluido las reformas de políticas de drogas en su programa electoral, donde promete de despenalizar la posesión, pero también mecanismos de acceso legal a la cannabis. Pero yo creo que para entender mejor qué pueda pasar en estos próximos 4 años durante el mandato de Boric, está útil de pasar a la última vez que la centroizquierda estaba en el poder en Chile, para entender, y la regulación del cannabis era un tema en la agenda pública y política, para entender qué pasó ahí y por qué no logró de realizarse. Para esto voy a hablar de diferentes aspectos. Primero un poco de la metodología que utilicé, de las fuentes, luego el marco analítico, y basado en eso voy a presentar como un recuento del proceso de la regulación de cannabis en Chile, que llamo el análisis factual, y luego pasa a un análisis contrafactual. Entonces voy a tomar uno de los factores que propongo que son importantes en ese proceso, a ver qué hubiera pasado si cambiamos de 0 a 1 o 1 a 0, si no hubieran estado o si sí hubieran estado ahí. Y luego, con ese análisis de ese proceso más histórico del mandato de Bachelet y qué pasó con la regulación de la marihuana, voy a utilizar eso para especular un poco sobre qué pueda pasar durante el mandato de Boric. Entonces, primero, ¿por qué enfocarnos en Chile? ¿Por qué estudiar el caso de Chile? Una de las razones es que es uno de los países con las mayores tasas de uso de cannabis en América Latina, y de hecho es el tercer país en todo el mundo, después de Canadá y los Estados Unidos. Y lo podemos ver aquí, Chile está arriba de muchos otros países, hasta arriba de Uruguay, donde sí la cannabis es legal. Segundo, la cannabis está socialmente aceptada en Chile. Si lo vemos aquí, es de 2015 o de 2016, el Latino Barómetro, el porcentaje de la gente que dicen que están de acuerdo que alguien usa cannabis para su uso personal, y en Chile está en casi 50%, mucho arriba de todos los otros países en América Latina. Tercero, también en 2015 en Chile había la mayor aprobación de regular la marihuana en toda la región. Ya ha cambiado un poco, pero desde hace mucho tiempo está alrededor del 50% en favor en Chile. Entonces hay una demanda social, y aquí podemos ver, comparando cuánta gente ha participado en las marchas canábicas cada año en diferentes países o diferentes ciudades en América Latina, y Chile y Argentina son por mucho, tienen las marchas más masivas en toda la región, donde llegan más de 100,000 personas, más de 200,000 personas. Entonces sí hay una demanda social, hay una aceptación social en Chile, y el tema era un tema muy prominente durante los años 2014-2015. En términos de metodología, y no voy a hablar de eso muchísimo, pero el paper utiliza una combinación de que se llama el process tracing para rastrear los procesos, ¿no?, de toma de decisión, donde se trata de construir una línea ininterrumpida de eventos y abrir la caja negra para tratar no solo de responder cómo, sino por qué pasaron las cosas o no pasaron las cosas. Y el análisis contrafactual.
como un test indirecto, porque en el process tracing hablamos de tests, de qué tan fuerte es la evidencia para los mecanismos causales que proponemos que explican el flujo de energía causal. Pero, ¿qué hacemos cuando no tenemos información y cuando hacemos argumentos de causalidad necesaria? Yo creo que el análisis contrafactual puede ser de mucha utilidad, porque podemos tomar uno de esos factores causales, a ver qué pasa si no está ahí, o si tenía otro valor. Y luego le voy a explicar un poco más. Eso no significa que el análisis contrafactual es especular y poner cualquier cosa, sino los mejores contrafactuales que se han utilizado y cómo se aplica la metodología es de hacer cambios pequeños, realísticos y normalmente cercana del tiempo. Entonces no puedo decir qué hubiera pasado si Chile nunca hubiera sido colonizado por los españoles, sino son cambios muy chiquitos para ver qué hubiera pasado en ese escenario del what if. Entonces el process tracing muchas veces se compara como el trabajo, ¿no?, de la policía o del Sherlock Holmes. Aquí está el Silver Blaze, que es como el ejemplo que siempre se pone porque ahí Sherlock Holmes hace lo que es muy parecido al process tracing en ciencias sociales. Y al otro lado, una serie recién propone qué hubiera pasado con un cambio chiquito en las historias de Marvel. Sobre las fuentes, está basado en trabajo de campo en 2017, 2018, en Chile, de observación participante en varias marchas canábicas que vemos a la izquierda, en reuniones y sesiones de las comisiones, en el Parlamento, que está en el medio, y 36 entrevistas con activistas, con políticos, con académicos, con personas involucradas en el proceso. Y allá está con el expresidente de Chile, Ricardo Lagos. En términos de marco analítico que utiliza el paper, está basada en una idea de ampliar la política de agenda. Muchas veces se utiliza el agenda setting, ¿no? Fijar la agenda, que es la idea de cómo llegan los temas en política pública, cómo llegan esos temas a ser temas tratados en la política, a ser ítems en la agenda. Pero yo digo que eso es solo el primer paso, que se necesita también que los temas se mantienen en la agenda, que es una idea del agenda maintenance, que viene de Barbara Nelson, que dice que no solo se tiene que reconocer algo como un problema que tiene que resolverse, sino también tiene que mantenerse en esa agenda de decisión de política, porque luego siempre entran nuevos temas y puede ser que algo que es reconocido como un problema muy importante en un momento ya se pierde el interés. Entonces, que hay un trabajo continuo de mantenerlo también en esta agenda. Y el tercer elemento de eso es que también hay un proceso de negación de agenda y que esos problemas o programas pasan a ser resueltos en la política. Y eso puede ser por adentro o por afuera, y eso es la idea y que lo han discutido mucho. Son Copy Ross en su idea de agenda denial, que lo definen como the political process by which issues that one would expect to get meaningful consideration from the political institutions in a society fail to get taken serious. Y esas tres ideas, creo que se puede más o menos pensarlo de esa forma, que entra un tema a la agenda y en este momento se puede hacer
sigue de dos formas. Puede ser mantenido en la agenda o puede haber un proceso de negación de la agenda y se queda sin ser resuelto el tema. Entonces, lo que se necesita, la negación de agenda puede ocurrir a varios puntos en el proceso. Y en realidad, los que están opuestos al cambio solo necesitan de lograr negar la agenda una vez, mientras los que quieren cambiar el status quo tienen que seguir y seguir y seguir ganando. Entonces, el status quo y que permanece el status quo en vigor está de cierta forma más fácil. Pero eso es una forma muy simplificante de pensar en esto, pero sirve como marco analítico y para ordenar el proceso de regulación de la cannabis en Chile, que ahora les voy a platicar un poquito de eso, de estructurarlo y pensarlo, analizarlo de esa forma, ¿no? De agenda setting, agenda denial and agenda maintenance. Primero, lo que pasó en Chile, que no el Ejecutivo y aquel presidenta Michelle Bachelet no pusieron ese tema en la agenda para nada. No estaba parte de su programa electoral. Había muchas ideas distintas entre su gobierno, algunos que estaban más en favor, otros que estaban más en contra. Y según las entrevistas que hice y reportes periódicos de periodistas del tiempo, eso simplemente no era un tema que le interesaba mucho. No veía la ganancia política en seguir ese tema. Entonces, el gobierno de la nueva mayoría se quedó en prometer que vamos a revisar la ley 20.000, que es la ley de drogas de Chile, pero nada más. Entonces había muy poca actuación, muy poco protagonismo desde el Poder Ejecutivo. Al otro lado sí había una movilización social importante en Chile desde antes por el tema de cannabis, pero que realmente genera más momento en ese momento. Y trabajaban con legisladores jóvenes, que aquí podemos ver en el medio una de las activistas claves, Ana María Gasmurri, con Carol Cariola, que fuera la impulsora del proyecto de ley de regular la marihuana en 2014. Y ese trabajo entre sociedad civil, entre activismo canábico y un pequeño grupo de legisladores, tanto de la izquierda, de la centroizquierda, pero también con unos miembros más liberales de la centroderecha, llegó en concretizar un proyecto de ley para legalizar la marihuana que hoy fue votado en 2015 en el Parlamento. En su primera lectura pasó con más que nada los votos de la nueva mayoría de los partidos de la izquierda, pero en aquel momento se pareció que se va a legalizar la marihuana, está en un muy buen camino, todo está muy, muy bueno, que va a avanzar. Pero también esa es la discusión en el Parlamento, evidenció que no había una razón única o compartida por qué se debería regular la marihuana, y solo fue la idea de legislar y el proyecto en su primer lectura que pasó el Parlamento de Chile en aquel momento. Entonces regresó a la Comisión de Salud. Pero sí estaba un momento de mucha jubilación para los promotores de la regulación de la marihuana en julio ahí de 2015. Lo que pasó después, y ya durante la discusión en el Parlamento, es que se organizó la oposición a eso. Y en esa oposición, el agenda denial estaba de dos formas. Una desde afuera,
más que nada por el gremio médico, que aquí a la izquierda podemos ver una carta pública que publicaron en el Mercurio, el principal periódico de Chile, dirigida a la presidenta Bachelet, donde dicen, usted también como médica debe entender que la marihuana es peligrosa y no se debe legalizar. De otra forma, la oposición estaba dentro del gobierno, y aquí la derecha es en aquel momento el director del SENDA, que es como parecido al CONADIC aquí en México, Mariano Montenegro, en la revista Cáñamo, donde le ponen como Darth Vader, porque era el malo para ellos, que trabajaba desde adentro y siempre saliendo diciendo, el gran problema de Chile es el consumo. No necesitamos más consumo. El problema de Chile no es la violencia, no es el crimen, es el consumo. Entonces, y trabajó, y me lo dijo en las entrevistas, chambeó de forma muy extensa y intensivo para que no se pasara la regulación de la marihuana. Entonces, lo que pasa es que el Ejecutivo hace unas observaciones, el proyecto de ley baja el número de plantas que se iban a permitir de cultivar en la casa de 6 a 1. Los activistas, los parlamentarios que estaban trabajando en ese tema dicen, eso no es nada que podemos apoyar, mejor que no hay ningún proyecto que ese proyecto. Y en la Comisión de Salud fracasa en principio de 2017 en un voto muy regular que nadie pensaba que iba a ser importante. Fracasa el proyecto de ley porque se borra toda una gran parte de que estaba el proyecto de ley. Y ya como me está acabando el tiempo, voy a pasar al análisis contrafactual. Si me permites, Angélica, 5 minutos más. Sí, muy bien. Te queda todavía 2, pero sí, adelante. Qué mala soy. Bueno, entonces la idea de análisis contrafactual es ver qué hubiera pasado si hubiera o no hubiera ciertos de esos factores, ¿no? Entonces, primero, sin que los actores de la sociedad civil hubieran puesto ese tema en la agenda. Y aquí mi argumento es que no hubiera pasado nada, porque no había una iniciativa desde el Poder Ejecutivo. Y hasta los opositores de regular la marihuana estaban diciendo que eso fue por los activistas. Reconocieron que fue por los esfuerzos de los activistas. Entonces, no solo es la idea de los activistas mismos que se están diciendo que, muy bien, nosotros lo logramos, sino también el lado opositor lo reconoce. Segundo, sin el trabajo principalmente de los médicos y la oposición muy pública, muy fuerte, tenaz de los médicos, yo creo que hubiera tenido mejores chances de avanzar. Estaba discutiendo en la Comisión de Salud y había muchos parlamentarios que sí hicieron casos a los médicos. ¿Por qué? Porque el gremio médico tiene esa idea o tiene ese respeto de ser expertos, simplemente interesados en la salud. Entonces, hay mucha evidencia que sí les hicieron caso, que replicaron sus discursos, sus argumentos. Y además, antes de que había un cambio político en el liderazgo del gremio médico, del colegio médico, que era realmente el opositor, estaban en favor y estaban abiertamente discutiendo que se debería regular la marihuana bajo el liderazgo de Sergio Sánchez, un médico muy activista en favor de la marihuana, y publicaron, que podemos ver aquí en la derecha, un libro sobre política de drogas y nuevos aportes. Tercero, si no hubiera la negación de la agenda desde adentro, de tanto de Montenegro como el entonces ministro de Interior, Jorge Burgos,
yo creo que sí hubiera avanzado más ese tema. Esos dos trabajaban duramente para, como se llamaban en un reporte periodista, bajar la temperatura de ese proyecto. Y esos dos fueron los que introdujeron el limitar el autocultivo a una planta. Y esa evidencia no solo es que Montenegro realmente dice que él fue muy importante para frenar ese proyecto, sino que antes de que él llegara a ser director de Senda y Burgos llegó a ser el ministro de Interior porque había un problema de corrupción con su antecesor, no había una posición fijada, el gobierno dejó ese proceso avanzar en el poder legislativo, daba mucho más el buen visto de ese tema. Entonces, cuando llegaron esos dos al poder, realmente cambió cómo trataron el tema. Y finalmente, ¿qué hubiera pasado si los activistas hubieran, en vez de decir, eso ya es nuestro proyecto, ya no nos representa, si hubieran estado ahí impulsando, que siempre habían hecho para que se aprueba el proyecto en 2015? Yo creo que sí había la posibilidad de lograr algo, pero un proyecto de ley muy imperfecto, de muy pocas plantas, de poco un umbral muy bajo permitido. Pero como no tenían esa visión más pragmática, que eso es la única cosa que podemos lograr en ese momento, si no insistieron más en conseguir más, dejaron de apoyar, dejaron a seguir, dejaron a impulsar, y entonces también los legisladores aliados que tenían se quedaron solos y dejaron de poner y prestar mucha atención en ese tema. Entonces, yo creo que en Chile podemos ver qué pasa si hay una oposición fuerte que está trabajando para frenar esos temas, que en este caso la profesión médica que tiene toda esa expertise. Podemos ver que los que quieren regular la marihuana tienen que trabajar no solo para poner el tema en la agenda política pública y ahí está, sino que es un trabajo continuo, y cuando dejan de apoyarlo, también el sistema político muchas veces deja de trabajar esos temas, principalmente cuando no hay mucha voluntad política desde el Ejecutivo, desde arriba. Y simplemente para cerrar, ¿en qué ayuda eso para especular o entender qué va a pasar con la marihuana ahora con Boric? Yo diría que está difícil de decir qué tanto capital político va a expandir el nuevo presidente en ese tema. Tiene una agenda política muy ambiciosa. Ya ha hablado menos del tema durante la campaña y además no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, de cierta forma, creo que desde el punto de vista de mantener la agenda, porque ya el tema está en la agenda en Chile, desde el Ejecutivo está un poco dudoso qué va a pasar con eso. Los médicos todavía están ahí. Cuando había una iniciativa para poner la regulación de la marihuana en el nuevo proyecto de constitución en Chile, se opusieron fuertemente. Durante la campaña, cuando había candidatos que hablaron sobre regular o legalizar las drogas, estaban ahí diciendo que no se puede, eso está mal para el país. Entonces van a continuar resistiendo cualquier cambio del status quo. La pregunta va a ser si, como antes con Mariano Montenegro, van a tener aliados adentro del poder ejecutivo del gobierno. Y ahí todavía está el director del Senda, es Carlos Charme, que fue puesto ahí por Piñera, que también está muy fuertemente en contra de la marihuana y que se regula la marihuana.
Entonces, si él se queda, va a estar alguien dentro del aparato de poder trabajando tanto de forma pública como más a puertas cerradas, en que no se logra regular la marihuana. Y hay otros actores, el gobierno de Boric está dividido, como el de Bachelet. Y como último punto, va a estar clave qué va a hacer el movimiento canábico, los activistas canábicos, si se pueden poner de acuerdo cuál es el proyecto que queremos apoyar. Y yo diría que tienen unas demandas más pragmáticas de reconocer que no van a lograr todo lo que quieren, pero para llegar a algo y algún cambio de regulación legal de la marihuana, van a hacer concesiones y, por ejemplo, quizás tienen que aceptar que solo va a ser el autocultivo. Y aquí Claudio Venegas, que es un activista muy, muy prominente en Chile, ya empezó a criticar que Boric se va a quedar corto en sus reformas. Entonces, va a estar clave que permanecen unidos, que tienen una demanda en común y una visión más pragmática, reconociendo cuáles son las realidades políticas que les permiten conseguir algún cambio de la regulación de la marihuana durante el mandato de Gabriel Boric. Y con esto termino. Y perdón por pasarme del tiempo. No, muchas gracias, Jonás. Siento que tu estudio es muy interesante, esto de las diferentes agendas, digamos, para entender cómo un proceso como la regulación de la cannabis, en este caso en Chile, tiene o no lugar, digamos, y las diferentes tensiones, y me hace pensar muchas cosas de nuestro proceso aquí en México, ¿no? Y entonces les voy a introducir al doctor Jorge Javier Romero, déjenme buscar su currículo. Jorge Javier es politólogo, hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, los de maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y los de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también un diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales, dependiente de la Presidencia del Gobierno de España. Es profesor e investigador C del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, adscrito al área de Políticas Públicas y profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él estuvo en estancia sabática entre agosto de 2014 y el 16 en el programa de política de drogas del CIDE y se encargó de organizar el programa docente y dirigir el diplomado de política de drogas y derechos humanos que ahorita se imparte en el CIDE. Forma parte de la comisión ejecutiva de nosotras, del Consejo Asesor de la Red de Rendición de Cuentas del colectivo Seguridad Sin Guerra y del colectivo Por una Fiscalía que Sirva. Publica semanalmente en el portal Sin Embargo y es autor de libros y artículos académicos y de divulgación sobre el sistema político mexicano, el sistema educativo, política de drogas y temas relacionados con la Unión Europea. Sus líneas de investigación son historia política, política de drogas, política de rendición de cuentas, política educativa, y pertenece a los grupos de trabajo del PPD del CIDE y de la Red de Rendición de Cuentas. Pues muchas gracias, Jorge Javier, querido amigo y colega. Bienvenido, gracias por estar en este espacio y te doy la palabra. Muchas gracias, Angélica. Me da muchísimo gusto verlos a todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Hacía tiempo que no nos juntábamos, así que qué bueno verlos y qué bueno estar en el seminario otra vez. Y bueno, vamos a, ¿cuánto tiempo tengo para comentar, Angie? Ah, perdón, tienes 10. 10, perfecto. Muy bien, entonces, por supuesto, creo que el trabajo de Jonás es pero muy interesante porque es muy ilustrativo de cómo se dan los procesos de promoción en el cambio de políticas públicas y cuáles son los obstáculos que enfrentan. Me gustó mucho su enfoque metodológico, esta idea de hacer el process tracing, es decir, el seguimiento del proceso y después
contrastarlo con sus contrafactuales concretos. Me parece que es muy ilustrativo porque explica mucho de cómo se dio el proceso y cómo se frenó. Sin embargo, creo que este tipo de enfoque requiere un complemento central, que es el análisis de las coaliciones promotoras y las coaliciones opositoras. Si la estructura interna, porque mucho, ¿qué es lo que nos explica el trabajo de Jonás? Nos explica en qué falló la estrategia de los promotores del cambio de política, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas de su estrategia? ¿Dónde se desfondó? Pero para entender por qué cometieron esos errores, por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron, es necesario conocer cuál es la estructura de la coalición promotora. Hay atisbos en el trabajo de Jonás que nos dejan ver por dónde van las cosas. Es decir, lo anota, aunque lo anota casi marginalmente, es decir, tenemos una coalición promotora sin profesionalización fuerte, ¿no? Es decir, tienen problemas de financiamiento y de profesionalización. Y esto es crucial para entender por qué la coalición fue eficaz para meter el tema en la agenda, pero no fue eficaz para mantenerlo y no fue eficaz para contrarrestar la embestida de la coalición opositora. Y ahí también nos hace falta analizar a la coalición opositora. Parece ser, tal como lo plantea Jonás, que es el núcleo de la coalición opositora es la Protea Medicata, ¿no? Todo el grupo de los médicos que salieron a oponerse fuertemente, con algunos aliados internos, ¿no? Porque como bien lo explica Jonás, está la acción de los actores externos y también cómo está dentro de la propia coalición gobernante la correlación de fuerzas a favor o en contra de determinado tema. Este es un proceso que sigue cualquier, es una ruta que sigue cualquier proceso de introducción de un tema a la agenda pública, ¿no? y de mantenimiento. Necesitas una coalición promotora y te enfrentas a una coalición opositora. Pero analizar cuál es la estructura de estas coaliciones es crucial para entender el éxito o el fracaso de un proceso de reforma de política pública, ¿no? Y en este caso, en el caso del análisis de la coalición opositora, me parece a mí que tenemos que entrar mucho más a fondo para entender, primero, por qué hay una mayoría de la comunidad médica que se opone al proceso regulatorio desde un criterio de autoridad, ¿no? Se pone, nosotros somos los que sabemos y nos oponemos porque el problema es de salud pública. Pero evidentemente la comunidad médica chilena no es monolítica. ¿Cómo fue posible que la coalición promotora no fuera capaz de captar y promover opiniones médicas que se opusieran a la del grupo predominante? Incluso hay un momento en el que dentro del colegio médico hay algunas voces positivas que después no son capturadas por la coalición promotora. Entonces me parece a mí que es central entender, para entender además los procesos de acción colectiva de ambas coaliciones, entender sus estructuras, ¿no? En el caso de la coalición promotora, me parece a mí que esto que apunta Jonás es fundamental. No es una coalición que tenga estructuras profesionales entre sus motores más relevantes, ¿no? Que esta es una cosa en la que se diferencia sustancialmente con el proceso mexicano. Aquí sí hemos tenido actores profesionalizados en la coalición promotora, ¿no? México Unido contra la Delincuencia, el propio programa de política de drogas del CIDE, en un principio CUPID, pues eran organizaciones que estaban profesionalizadas y que precisamente por esta profesionalización han logrado acopiar evidencia, construir argumentos y presentar un frente más o menos coordinado de defensa. Que ese es otro de los temas que Jonás nos apunta clarísimo como razón del fracaso de la coalición en Chile. No había un hilo conductor discursivo de defensa de la regulación, ¿no? Sino que había distintos argumentos favorables que no estaban claramente articulados. Y eso es resultado, insisto, de una coalición que era muy laxa, ¿no? Estaban los activistas,
¿no? El activismo que, como bien nos ilustra Jonás, además es un activismo fuerte en la medida en la que además tanto el consumo como la tolerancia social al consumo de cannabis en Chile es mucho más alta que en otros países de América Latina, mucho más alto incluso que en México, ¿no? Entonces, ahí hubiéramos esperado un activismo pues, más articulado y, sin embargo, una de las razones por las cuales ese activismo no tiene incentivos para la profesionalización es que no va más allá de la demanda de libertades personales del consumo, porque, como bien argumentaron los de la coalición opositora, el problema en Chile no es la violencia derivada del tráfico. A diferencia nuestra, donde el consumo no es problema, sino el problema central es la violencia derivada del narcotráfico, el acoso policial a los consumidores y demás. En Chile, la coalición opositora pudo poner el consumo como el problema central porque no tienen la contraparte del problema de la violencia y de la descomposición social provocada por la existencia de fuertes organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas. Entonces, esto es muy importante para entender el contexto de las estrategias de ambas coaliciones y de las capacidades organizativas de ambas coaliciones. Entonces, aunque estoy completamente de acuerdo en la manera en la que enfoca metodológicamente el trabajo CONAS, creo que es parcial. Hace falta, insisto, para tener un mosaico completo de cómo se dio el proceso y de cómo se dan en general los procesos de discusión de políticas públicas, la parte del análisis concreto de las estructuras y de las articulaciones tanto de las coaliciones promotoras como de las coaliciones opositoras, ¿no? Y creo, bueno, además para terminar, me queda ya un poquito tiempo creo que el trabajo de Jonás nos da no solo elementos para analizar lo que ha ocurrido aquí en México, donde estamos viviendo un proceso que se encamina más o menos al mismo resultado de lo que ocurrió en Chile en 2017, es decir, un proyecto que acaba encallando, ¿no? Estamos a punto de que eso ocurra en esta legislatura. Yo soy muy pesimista de que ya avancen las cosas, pues sí, lo que nos plantea Jonás sobre el caso de Chile es muy ilustrativo para nuestro propio caso, pero también creo que es necesario que analicemos, para entender los avances y las posibilidades de impulsar el avance de un tema de agenda y su mantenimiento, analicemos las formas en las que se articulan las coaliciones promotoras y opositoras en cada tema que estamos analizando de políticas públicas. Fíjense cómo en el caso mexicano, una de las cosas que les decía yo, logramos tener grupos profesionales en la coalición promotora y logramos romper el consenso médico de la coalición opositora. Hasta eso lo logramos aquí y hemos dado pasos más adelante que en Chile, precisamente porque además se ha diversificado el trabajo de la coalición promotora, no solo en el ámbito legislativo, sino que nos enfocamos en la cuestión del litigio estratégico y avanzamos por el lado judicial, precisamente, insisto, porque hemos contado con una coalición promotora mucho más profesional. Entonces, creo yo que un buen análisis de los procesos de cómo se construyen las agendas públicas y cómo se mantienen los temas de las agendas públicas, más allá de analizar, de hacer el trazo del proceso y plantear contrafactuales concretos que nos ilustran cómo pudieron haber sido las cosas de una manera distinta. Si los actores hubieran actuado de una manera distinta, tenemos que entender a los actores. Tenemos que entender la manera en la que los actores se articulan, cuáles son los recursos con los que cuentan los actores, cuáles son los incentivos de los actores para mantener su acción colectiva. ¿No? Es muy descorazonante ver cómo la coalición promotora en Chile se desfondó ante los cambios que propuso el gobierno de Bachelet en la iniciativa, ¿no? Y en lugar de entender la posibilidad del avance incremental, simplemente
consideraron la propuesta como reaccionaria, retiraron su apoyo y permitieron que eso se desfondara. Y eso, insisto, es por falta de una estructura profesional que mantuviera los incentivos selectivos alineados para la acción colectiva, mientras que desde el lado de la coalición opositora, los incentivos selectivos para la acción colectiva se mantuvieron altos. Entonces, creo que ese es un complemento indispensable para tener un panorama más amplio de cómo se dan este tipo de procesos. Sin embargo, me parece muy, muy interesante el trabajo de Jonás. Creo que es muy ilustrativo y que deberíamos hacer algo similar para analizar el proceso mexicano. 10 minutos. Ya sé, eres de los míos y también pongo el cronómetro. Muy bien, Jorge Javier, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que, Jonás, respondes y luego abrimos. ¿Puedo responder? Sí, claro. Muy brevemente. Estoy 100% de acuerdo. Y me agrada poder decir que eso es parte de un capítulo de mi tesis de doctorado, donde sí exactamente hago eso y está mucho más. El argumento que había faltado en Uruguay, en Chile, es profesionalizar, y a base de eso no se podía lograr hacer un framing y responder mejor a las críticas del colegio médico, y además también poner más cuáles son los diferentes actores, porque sí, en Chile había muchos desencuentros entre los activistas en favor de la marihuana medicinal, los que están más cercana y tenían una visión más política, que hay que trabajar con los legisladores y las legisladoras para lograr algún cambio, y que los que estaban más en el activismo de base de que no debemos politizarnos. Y en mi tesis de doctorado hago la comparación justamente con México, donde sí había esta profesionalización que yo argumento que dejó hacer ese proyecto de llevarlo a los foros judiciales, mientras en el caso de Uruguay, que es la otra comparación, había una visión sumamente pragmática, que en ese momento podemos lograr algo, quizás no va a ser todo lo que queremos, el registro, por ejemplo, el límite de las plantas, pero y además también del poder del gobierno, que vamos a necesitar a la sociedad civil que está en favor de regular, y llegaron a hacer compromisos, ambos lados hicieron concesiones para consensuar que al final es la ley de marihuana legal en Uruguay. Lo que pasa con ese paper, como es más corto, más breve, había que meter el marco analítico, la metodología y todo lo demás. Eso, la falta de profesionalización, la estructura, todos esos temas que Jorge Javier mencionó y a mí me parecen claves, las dejé afuera para como rastrear el proceso en sí. Lo que creo que pasó un poco es que en realidad es más que el paper en sí ahora quedó menos, o hay menos explicación y más descripción. Pero eso es tratando de rescatar cosas, tratando de ponerlo en un formato que funciona para un paper. Entonces voy a tener que trabajarlo un poco más para que regresen esas explicaciones más causales y esos, ¿no? La estructura, la profesionalización y el framing. Más que nada en mi tesis de la coalición promotora, a mí no me gusta tanto el esquema de coaliciones, porque es algo muy específico que supuestamente implica muchas cosas, un trabajo de más de una década, una coordinación, valores compartidos, que en muchos de los casos de la marihuana yo no los veo tanto en América Latina, pero sí entiendo como marco más general los opositores y los promotores y los grupos y las coaliciones
para entender quiénes son los actores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jorge Javier. En algún momento estaban estas cosas. Muy bien, pues justamente esta es la idea del seminario, ¿no? Como poder apoyar nuestro trabajo, ¿no? Y efectivamente siempre es complicado como el balance entre análisis y descripción. Yo debo decir que molesto mucho a mis estudiantes con esto. Y también, digamos, el asunto del qué tanto se comen las palabras, el método y el marco analítico en comparación con los hallazgos. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta aquí en el foro? No sé, Marce, si tenemos algún comentario o pregunta en redes sociales. No, hasta el momento no. ¿Y alguna pregunta aquí? Pues yo aprovechando que tengo, abusando de mi poder en este momento. Bueno, Jonás, yo sé que tú eres un amplio conocedor como de los procesos de regulación en América Latina. Y entonces, a la luz, por ejemplo, de esto que nos presentas de Chile, ¿cuáles serían, digamos, como los aprendizajes para, no sé si la palabra es resucitar o darle auxilios importantes a nuestro proceso de regulación aquí en México? Si hay algo, digamos, que tú piensas que podríamos repensar. Es una muy buena y muy difícil pregunta. Yo creo que en términos más generales y genéricos, siempre es mucho más fácil de estar en contra de la guerra contra las drogas, de la prohibición, en términos más abstractos, ¿no? Ya aquí parece que el problema está más de cómo construir la regulación, ¿no? Y qué tanto incluir temas de justicia social y esos temas. Entonces, en términos muy genéricos, yo creo que eso siempre complica lo después. Y yo creo que de ambos lados hay que tener mientras hay dos lados, ¿no? Como los promotores afuera y quizás el gobierno, el legislativo, hay que tener alguna voluntad de hacer concesiones, porque creo que eso de ¿cómo se llama aquí? La enchilada entera. A veces llega a que no pasa nada al final. Creo que lo que ha complicado más en los últimos, por lo menos 5 años, todos los procesos de regulación, ya es que hay fuertes intereses económicos que están entrando al tema, que no lo sabía, por ejemplo, en Uruguay cuando estaba el proceso de regulación en 2012, 2013. Entonces, de alguna forma era más puro. Y creo que eso aquí en México, de lo que entiendo, ha complicado mucho el cómo afinar los detalles de la regulación, porque ya hay mucho dinero, ya hay cabildeo profesional, ya hay las empresas que están listos y dispuestos de tratar de aprovecharse del mercado legal, porque todo el mundo sabe que eso va a ser un mercado grande entonces yo creo que en términos genéricos esas son dos cosas que siempre lo complican y hoy en día lo complican más. Yo creo que en México también, y quizás los que están más cercanos al proceso pueden comentar mejor acerca de eso, que en algún momento había más unidad y ese profesionalismo, ¿no? Que ya se ha ido un poco, está más disperso el movimiento en favor de regular. Y yo creo que eso siempre complica más la vida de cualquier movimiento reformista, pero también de la cannabis, porque si no hay un interlocutor claro de los políticos y uno dice por ahí, otros por allá, es como ni siquiera ustedes saben qué quieran. Entonces, puede ser que hay que quizás tratar de primero ponerse de acuerdo qué es lo que queremos como proyecto de ley para reempezar de nuevo de impulsarlo. Pero claramente, y eso es lo que pasó en Chile, ¿no? Cuando tienes
un ejecutivo que no está muy dispuesto o no tiene mucha voluntad política, sí está muy difícil, porque luego instancias de gobierno sí van a poner trabas en el camino. Muy bien. Adelante, Jorge Javier. Me encanta esta discusión. Estás en mute. Creo que otro elemento que tenemos que tomar en cuenta para analizar los procesos de construcción de políticas públicas son los actores con poder de veto. En el caso mexicano, mal que bien, ya se había construido el consenso político para sacar adelante la regulación, ¿no? Mal que bien, con todos los problemas que acaba de apuntar Jonás, la entrada de los intereses económicos, ya se había superado el asunto de construir una mayoría legislativa que apoyara el proyecto de regulación. ¿Qué es lo que lo está frenando? La existencia de un agente con poder de veto, y en este caso es el presidente de la República, ¿no? Ahí sí que ya los demás agentes opositores, los de la coalición opositora, ha sido, pues ya, desde mi punto de vista, ahorita, en este momento, ha perdido la iniciativa, ¿no? La fuerza fundamental era a favor de la coalición promotora. Y sin embargo, un agente con poder de veto puede frenar todo un proceso de cambio institucional o de cambio de política pública, sobre todo cuando tiene el poder que tiene en México el presidente de la República. Entonces, esos también son elementos que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un proceso de reforma de este tipo, ¿no? Fíjate, bueno, y lo ponen bien, aunque ahí no actúa, bueno, sí mete actores con poder de veto, Jonás, en su análisis, ¿no? Montenegro, el director de SEDNA, fue un actor con poder de veto que influyó mucho. Claro que es mucho más débil que el presidente, ¿no? Pero acabó influyendo en la actitud pasiva y marginada de la presidenta Bachelet, ¿no? Bueno, pues aquí el presidente es un agente activo de veto en contra del proceso. Sí, creo que no se va a regular por eso. Sí, creo que eso es súper importante y está interesante el contraste, ¿no? Cuando, por lo menos durante ese tiempo en Chile, en realidad la presidenta no se mete en el tema. Entonces, ya lo que tienen un rol más protagonista son esos, en realidad, burócratas de la segunda o tercera línea. O luego el ministro de Interior, cuando se hace un tema realmente público y dicen como, ok, hay que manejar ese tema. Entonces hay como también una delegación casi del poder de veto, o cuando no se da mucha importancia, otros actores con porque en realidad no era tanto que era la posición oficial del gobierno, pero como no había como ownership del asunto, alguien se apoderó. Y por ejemplo, aquí, en comparación, parece que no está pasando eso, que sí hay algún ownership del asunto de ser presidente, porque me imagino que si Gary Savicki en CONADIC podía hacer lo que le da la gana, hubiera otra política de drogas en México en este momento. Absolutamente. Bueno, excelente. Y entonces esto me permite aquí meter una propaganda política, y es justo que el 26 de junio tenemos nuestra campaña Apoye, no castigue. Es justo una campaña global para promover un cambio en las políticas de drogas, digamos, basadas más en los derechos humanos, en los derechos de las personas, y menos en la persecución y en la guerra contra las mismas, ¿no? Entonces, súmate en cada ciudad, van a haber activaciones. Aquí en Aguascalientes vamos a tener una activación el sábado en el patio de la Jacaranda. Así, Edgar, adelante. Gracias, Angélica. Nada más te tomo la palabra muy rápidamente, con tu permiso, para recordar, ahora que estamos en Facebook, que Jorge Javier Romero no solamente estuvo aquí en el CIDE en estancia sabática organizando el programa del diplomado, sino que él fue el iniciador del seminario del PPD. Eso no lo dice en su CV, pero yo lo digo, y lo digo fuerte porque le quiero también hacer un reconocimiento, aprovechando que está aquí, de que este seminario no sería nada si no hubiese él pasado por acá.
Jorge Javier estuvo 2014, 2015 hasta 2016. En marzo de 2016 me dio la batuta, me dio la estafeta, pero ya estaba armado toda una dinámica al interior del CIDE Región Centro, ya había convocatoria, ya había una institucionalidad, y bueno, eso yo se lo agradezco personalmente, pero también creo que es importante institucionalmente reconocérselo, y qué bueno que estás hoy aquí en el seminario, Jorge Javier. Bienvenido de regreso y ojalá vuelvas a estar acá con nosotros y con nosotras, por supuesto. Muchas gracias, Edgar. Pero por supuesto, yo sigo sintiéndome parte del PPD y de todo el grupo de ustedes. Así que cuando quieran me invitan y yo estoy ahí. Pues bueno, este es el programa de política de drogas del CIDE. Esperamos seguir teniendo este tipo de trabajos. Si se dan cuenta, trabajamos en ambas líneas, ¿no? Violencia, regulación, salud pública y en relación con el uso de sustancias psicoactivas. Síganos en redes. Gracias por hacer parte, por escucharnos, por sintonizarnos y hacer parte de esta conversación tan interesante. Con esto cerramos con lujo este semestre. Y felices vacaciones. Bueno, nosotros no nos vamos de vacaciones, pero nos vamos de vacaciones del seminario. Entonces, feliz verano. Gracias otra vez, Jorge Javier, Sara, Jonás, Edgar, Marce, por hacer todo posible, Joandat, por supuesto, Laura, ¿no? Un abrazo y que tengan buen fin de semana. Gracias.